Desde un lugar remoto en los Estados Unidos, con su anfitriona Graciela Unpierre, les presentamos profecías, misterios y otras cosas. Y ahora, con ustedes, Graciela. Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de Profecías, Misterios y otras cosas. Hoy seguimos con la serie de las 9 guerras del tiempo del fin, basada en el libro escrito por el doctor David Reagan del Ministerio Cordero y León. Donald Olmos del Ministerio en Defensa de la Fe vuelve para presentarnos la conclusión de este tema, la guerra convencional. Así que si están listos, vamos. Hola Donald, bienvenido otra vez a Profecías, Misterios y otras cosas. Gracias por participar y hoy vamos a seguir con la guerra convencional que teóricamente podría suceder al principio de la tribulación, si es que me acuerdo bien del programa anterior. Y hoy vas a empezar con los mitos, ¿verdad? Así es, vamos a hablar de lo que el doctor David Reagan habla acerca de los mitos de la tribulación y recordemos que en el programa anterior estuvimos hablando acerca de algunas características de lo que va a ser este periodo de horror sin paralelo en la historia de la humanidad y estuvimos viendo también algunas características de lo que va a ser un personaje clave, un personaje infame como es el anticristo. Entonces ahora rápidamente vamos a hablar acerca de algunos mitos que las personas tienen acerca de la tribulación. Antes de comenzar, te voy a pedir que por favor leas Daniel capítulo 8 y los versículos 24 y 25. Perfecto. De la Nueva Biblia de las Américas, y dice así: su poder será grande, pero no por su propio poder. Destruirá en forma extraordinaria, prosperará y hará su voluntad. Destruirá a los poderosos y al pueblo santo, y por su astucia hará que el engaño prospere por su influencia. Él se engrandecerá en su corazón y destruirá a muchos que están confiados. Aún se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será destruido sin intervención humana. Gracias. Le pido a nuestra audiencia que mantenga esos pasajes en mente. Pueden anotarlos, pueden tenerlos ahí abiertos en su Biblia o en su aplicación, en su teléfono, porque son pasajes que vamos a estar ocupando. Entonces ya con este trasfondo bíblico que vimos en el programa anterior, vamos a volver ahora nuestra atención a algunos de los conceptos erróneos que existen con respecto a la tribulación. 5 de los principales que identificaría se enumeran a continuación. 1. El anticristo ascenderá al poder mundial a través de la astucia, la adulación y el engaño. Aquí yo pondría solamente a través de. Número 2. El mundo entero acudirá al anticristo con asombro y adoración. 3. Los judíos aceptarán al anticristo como su Mesías. 4. Habrá 3 años y medio de paz seguidos de 3 años y medio de guerra. 5. El anticristo será el líder más brillante y eficaz de la historia mundial. Procedamos ahora a analizar cada uno de estos mitos. Número 1. El ascenso al poder del anticristo. La idea de que el anticristo se elevará al poder mundial a través de la astucia y la diplomacia hábil, y yo aquí añadiría solamente, se basa en Daniel 8, desde el versículo 23 a la primera parte del 25. Estos versículos dicen que surgirá un rey que es hábil en intrigas y que tendrá éxito a través de la práctica del engaño. Pero el mismo pasaje también dice que destruirá en forma extraordinaria. Él destruirá a los poderosos y al pueblo santo. Destruirá a muchos de ellos que están confiados. Y esto lo acaba de leer Graciela en Daniel 8, versículos 24 y 25. Estos versículos dejan muy claro que el anticristo va a usar tanto la diplomacia como el poder militar para obtener el control del mundo. El escenario más probable es que inicialmente llegue al poder en Europa mediante el uso de una diplomacia astuta, pero extenderá su poder desde su base europea a través de la guerra. Siguiente mito: la aceptación del anticristo por parte del mundo. Creo que su conquista del mundo a través del uso del poder militar es lo que se describe en Apocalipsis 6, del versículo 1 al 8. Este pasaje representa al anticristo saliendo al comienzo de la tribulación para conquistar. Un caballo rojo que representa la guerra quita la paz de la tierra. El resultado es un sufrimiento generalizado y la muerte de una cuarta parte de la humanidad por la espada, el hambre, la peste
y las bestias salvajes, que son consecuencias naturales de una guerra. Es un error creer que el mundo no europeo acudirá al anticristo con asombro y adoración. El mundo fuera de Europa no se va a someter voluntariamente al control del anticristo, no importa cuán carismático y dinámico sea. Tengan en cuenta que las naciones de Asia, África y América Latina, en esta última región es donde vive su servidor, justamente en América Central, en Nicaragua, han luchado durante los últimos 200 años para librarse del dominio colonial europeo. No van a someterse pasivamente a una renovación de ese dominio. Ellos lucharán y el resultado, como Apocalipsis 6 tan claramente indica, será una horrible guerra mundial de una magnitud sin precedentes. Otro grupo totalmente rebelde serán los musulmanes del mundo. La destrucción de sus fuerzas en la guerra de Gog y Magog todavía dejará a la gran mayoría de los musulmanes en el mundo intactos pero enfurecidos. La guerra de Gog y Magog tratará solo con los musulmanes en el Medio Oriente. Las naciones musulmanas más grandes del mundo no se encuentran ahí. En cambio, están en Asia. La nación musulmana más grande del mundo es Indonesia. En segundo lugar está Pakistán, seguido de India, Bangladesh y Nigeria. Ninguna nación musulmana va a aceptar el liderazgo de un europeo que comienza llamándose cristiano y luego declara que es Dios. Y sí, creo que el anticristo se disfrazará de cristiano a medida que llegue al poder en Europa, mientras usa a la Iglesia Católica Romana para ayudarlo a consolidar su imperio. En medio de la tribulación, el anticristo descartará a esta iglesia, se declarará a sí mismo como Dios y luego trabajará a través de su falso profeta, que ya en programas anteriores he explicado de que no va a ser un papa católico romano, sino muy probablemente un tecnócrata que usará muy bien una tecnología empoderada por demonios para ayudar al anticristo. Y hará esto el anticristo para unir al mundo bajo una nueva religión pagana centrada en adorarlo. Apocalipsis 17. Otro mito: aceptación del anticristo por parte de los judíos. La idea de que los judíos aceptarán al anticristo como su Mesías durante la tribulación se basa en una declaración de Jesús que se registra en Juan 5:43. Jesús dijo: yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me reciben. Si otro viene en su propio nombre, a él se recibirán. Pero los pasajes relevantes del tiempo del fin en Daniel y Apocalipsis dejan en claro que la aceptación del anticristo por parte de los judíos será como un redentor político que milagrosamente elabora un acuerdo de seguridad que garantizará su seguridad y les permitirá reconstruir su templo. No hay indicios de que alguna vez aceptarán al anticristo como un redentor espiritual, como su Mesías. De hecho, cuando el anticristo entre al templo en medio de la tribulación y se declare Dios, los judíos se rebelarán contra él. Esto lo pueden leer en Apocalipsis 12, desde el versículo 13 al 17. Es más, recordemos las advertencias que da Jesús en el discurso del Monte de los Olivos, que está registrado en Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21. Es un discurso que Jesús lo pronunció en la última semana de su vida y se lo da solamente a 4 de sus discípulos. No tiene nada que ver con la iglesia aún no existía, y claramente en Mateo 24 el Señor les habla acerca de la abominación desoladora y les da una advertencia muy seria de que cuando esto ocurra a la mitad de la tribulación, los judíos tienen que huir al desierto y muy probablemente van a tener que huir a Jordania, que ya para este momento va a estar bajo la soberanía de Israel, por lo que ocurrirá en la guerra de Salmo 83, y es muy probable que este remanente se oculte en una ciudad que está construida entre las montañas en Jordania, que se llama Petra. Así que quería hacer esta breve observación. Ahora, con respecto a la primera mitad de la tribulación, otro concepto erróneo se relaciona con la naturaleza de esta primera mitad. Muchos creen que este periodo de 3 años y medio va a ser un tiempo de paz, que será seguido por 3 años y medio de guerra. Algunos están convencidos de esto, que usan la frase gran tribulación para aplicarla solo a la segunda mitad del periodo de 7 años. Este punto de vista se basa principalmente en una declaración que Jesús hizo, que se registra en Mateo 24. Según este pasaje, Jesús se refirió a la última mitad de la 70ª semana de años de Daniel como la gran tribulación, Mateo 24:21. Pero debe tenerse en cuenta que estas palabras de Jesús fueron dirigidas específicamente al pueblo judío. La segunda mitad de la tribulación será verdaderamente el tiempo de gran tribulación para los judíos. Eso es porque vivirán en paz durante la primera mitad de la tribulación bajo un pacto garantizado por el anticristo. Durante ese tiempo, el anticristo se centrará en conquistar el mundo.
Una vez que haya logrado ese objetivo, ¿cómo lo hará? Apocalipsis 13, versículos 7 y 8, irá a Jerusalén, entrará en el templo, detendrá los sacrificios y profanará el templo, erigiendo una estatua de sí mismo. Esto lo pueden leer en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2 y versículos 3 y 4. El pueblo judío se indignará y responderá con una revuelta. Cuando hagan esto, el anticristo se obsesionará con destruirlos. Ese será su objetivo principal durante la segunda mitad de la tribulación. Entonces, para resumir, los judíos vivirán en paz durante la primera mitad de la tribulación, pero no las naciones gentiles del mundo. Las guerras del anticristo devastarán el mundo. La primera mitad de la tribulación va a ser cualquier cosa menos un tiempo de paz. En cambio, será un momento de carnicería inimaginable, porque la mitad de la humanidad morirá en los primeros 3 años y medio. Imagínense. Al saber esta información, la urgencia que como cristianos debemos tener en nuestros corazones para predicar el evangelio, para advertirles a las personas, a nuestros amigos, familiares, vecinos, o con los que tengamos la oportunidad de advertirles acerca de este periodo tan espantoso, lleno de terror, de muerte, que se cierne sobre la humanidad. Ahorita creo que nos estamos aproximando a los 8.000 millones de habitantes en el mundo. Entonces imaginen que cuando hayan transcurrido 3 años y medio, 4.000 millones y medio de personas habrán muerto en este periodo de tiempo. Ahora, con respecto a la calidad del liderazgo del anticristo. El concepto erróneo de que el anticristo será el líder más brillante y glorioso del mundo se basa en Apocalipsis 13:7, donde dice que obtendrá autoridad sobre toda tribu y pueblo y lengua y nación en el planeta Tierra. Algo que ninguna otra persona ha hecho jamás, aunque ya otros dictadores han intentado hacerlo pero no han podido. Pero la evidencia de la profecía apunta al hecho de que su reinado será cualquier cosa menos brillante y glorioso. Por ejemplo, su conquista del mundo devastará la tierra. Será como la victoria, entre comillas, de Napoleón en Rusia. Ganará la batalla y perderá la guerra. El anticristo terminará con un mundo que está devastado y contaminado más allá de la imaginación. Además, la sumisión del mundo hacia él y su adoración se basarán en gran medida en la fuerza, el engaño y el terror, no solo en la admiración genuina. Además, su obsesión con los judíos socavará su reino y, en última instancia, conducirá a su destrucción. Daniel 11, desde el versículo 40 al 45, indica que cuando su atención se desvía hacia la destrucción de los judíos, estallará una revuelta mundial contra su reino. Las naciones enviarán ejércitos contra él desde el norte, el este y el sur. El anticristo puede demostrar ser un conquistador militar exitoso, pero será un líder miserable cuyo imperio mundial durará solo 3 años y medio. Y durante ese tiempo será constantemente devastado por revueltas internas. Ahora veamos un concepto erróneo acerca de la iglesia. Otro concepto erróneo popular acerca de la tribulación es que la iglesia pasará por ella y sufrirá poderosamente a manos del anticristo. Este concepto se basa en versículos como Apocalipsis 13:7, que dice que el anticristo hará guerra contra los santos. Pero creo que los santos a los que se hace referencia aquí son aquellos que son salvos durante la tribulación. Habrá una gran cosecha de almas durante la tribulación. Algunos serán salvos en respuesta al arrebatamiento. Otros responderán a la predicación de los 2 testigos en Jerusalén. Pueden leer esto en Apocalipsis 11. Y los 144.000 evangelistas judíos que serán sellados por Dios al comienzo de la tribulación. Apocalipsis 7, desde el versículo 4 al 8. La respuesta de otros será estimulada por los juicios de la tribulación, que motivarán a muchos a arrepentirse. Otros responderán al ángel especial que será enviado por Dios cerca del final de la tribulación para proclamar el evangelio a toda criatura viviente. Apocalipsis 14, desde el versículo 6 y 7. Muchos serán salvos, pero la mayoría de ellos serán martirizados por su fe. Apocalipsis 7, desde el versículo 9 al 17. No hay propósito alguno para que la iglesia esté presente durante la tribulación. Este será un tiempo del juicio de Dios sobre los gentiles incrédulos y judíos que han rechazado la gracia, el amor y la misericordia de Dios expresados en Jesús. Algunos argumentan que la iglesia debe pasar por la tribulación para ser purgada o limpiada.
pero la verdadera iglesia ya ha sido purificada por la sangre de Jesús. Pueden leer pasajes como Efesios 5, del versículo 25 al 27, 1 Juan 1:7 y Romanos 8:1. La tribulación no es un purgatorio protestante. Las imágenes simbólicas del Nuevo Testamento se centran en la iglesia como la novia de Cristo. ¿Va a golpear el novio a su novia durante 7 años antes de que él venga por ella? Creo que no. La Biblia dice que Jesús viene a librar a su novia de la ira venidera, 1 Tesalonicenses 1:10. Además, Apocalipsis 19, 8 y 14 representan a Jesús regresando con su iglesia al final de la tribulación, lo que indica que los redimidos serán sacados de este mundo antes de que comience la tribulación. Apocalipsis se centra en la iglesia en sus primeros 3 capítulos. Comenzando con el capítulo 4, no hay más mención de la iglesia durante todo el periodo de la tribulación. No se vuelve a hacer referencia a la iglesia hasta en Apocalipsis 22:16. Ahora, un resumen antes de comenzar a hablar acerca de lo que el doctor Reagan llama la Tercera Guerra Mundial. Entonces, aquí está este resumen. Entonces, el escenario para la Tercera Guerra del tiempo del fin y la primera en la tribulación es que el rapto de la iglesia ha ocurrido. El anticristo ha subido al poder en Europa en medio del caos producido por el arrebatamiento. El Medio Oriente ha sido transformado por la guerra de Gog y Magog. El anticristo se apresura a consolidar su poder en todo el Medio Oriente, negociando un acuerdo de seguridad con Israel. Y con la firma de ese acuerdo, la tribulación comienza oficialmente, con la primera orden del día siendo la determinación del anticristo de conquistar el resto del mundo a través del poder militar. A continuación vamos a ver lo que el doctor Reagan dice acerca de lo que él considera que será la Tercera Guerra Mundial. Esta guerra se describe en Apocalipsis 6, comenzando con el anticristo cabalgando en un caballo blanco disfrazado de pacificador. Apocalipsis 6:2. Pero cuando el mundo lo rechaza, rápidamente recurre a la guerra, el mismo versículo. Como suele ser el caso en la guerra, el resultado es hambre y muerte en todo el mundo. Apocalipsis 6:6 y 8. La magnitud de las muertes en esta guerra no tiene precedentes. 1/4 parte de la población mundial muere a causa de la espada, el hambre, la peste y las bestias salvajes. Apocalipsis 6:8. Solo deténgase por un momento y piense en ese número. Es alucinante. Y ahora sí, ya les voy a dar el dato concreto de en cuánto anda la población del mundo. Y esto era algo que le estaba mostrando hace unos minutos a Graciela. Según un conteo de un reloj de la población del mundo actual, lo ubica en 8.018.245.000 aproximadamente, es decir, más de 8.000 millones de personas habemos en el mundo. Entonces, a esto habría que restarle el número de personas que cuando el Señor regrese por su iglesia vamos a ser arrebatados, vamos a ser sacados de esta dimensión, como dice Apocalipsis 3:10, una dimensión que se rige por el tiempo, y Jesús nos va a sacar de esta dimensión en un viaje interdimensional hacia la dimensión donde está Él, y por eso tenemos que recibir cuerpos glorificados que van a soportar ese traslado, porque también al arrebatamiento se le conoce como la traslación. Entonces imagínense que de esos 8.000 millones de personas, ya para la mitad de la tribulación, cuando han transcurrido 3 años y medio, la mitad de esta cantidad habrá muerto. Y aquí en el siguiente párrafo el doctor Reagan dice esto. Bueno, él aquí va a utilizar la figura de 7.000 millones y les leo. Recordemos que este libro tiene ya algunos meses que salió. La población del mundo hoy es un poco más de 7.000 millones. Si 1.000 millones son sacados en el arrebatamiento de la iglesia, que para mí este número es bastante optimista, en realidad no creo que 1.000 millones de personas vayamos a ser arrebatados considerando el estado actual del cristianismo a nivel mundial. Entonces, sigue diciendo el doctor Reagan, la población de la Tierra sería de 6.000 millones al comienzo de la tribulación. Si toma 1/4 parte de ese número, entonces el número de muertos en esta guerra será de 1.500 millones de personas. Imagínense entonces el horror sin precedentes que va a causar la entrada al escenario geopolítico mundial de este personaje, que la Biblia claramente lo refleja por su carácter de ser una bestia, un infame personaje que no va a tener ni el sentido más mínimo de lo que es el amor, la misericordia y la compasión. Ahora,
el propósito. ¿De qué se trata todo esto? ¿Por qué va a haber tal carnicería? ¿Cómo podría un Dios de gracia, misericordia y amor permitir tal estallido de terror y derramamiento de sangre desenfrenado? Quizás nos podamos sentir al hablar de esto que estoy describiendo como Habacuc, cuya sociedad estaba manchada por la violencia, la injusticia, y él le pregunta a Dios: Señor, si tú eres santo y no puedes ver el mal, ¿por qué permites que el mal se multiplique cada día? Y la respuesta que Dios le dio es algo que quedó grabado por otras dispensaciones, es un principio interdispensacional, y la respuesta es: el justo por su fe vivirá, que es una de las frases claves incluso en el tema de la salvación, y es repetido en algunos libros del Nuevo Testamento como Romanos y Gálatas. Entonces, la respuesta a estas preguntas que nos podríamos hacer como creyentes es que una razón es satisfacer la justicia de Dios. Sí, Dios se caracteriza por la gracia, la misericordia y el amor, pero también es un Dios de perfecta justicia, rectitud y santidad. Por lo tanto, Él debe lidiar con el pecado. Su justicia lo exige. Incluso su amor lo obliga. ¿Cómo podría un Dios de amor verdadero simplemente pasar por alto las acciones de un asesino o un pedófilo? El profeta Nahum, que es uno de los 12 profetas menores, entendió la verdadera naturaleza de Dios. Él escribió que Jehová es bueno, es una fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él se refugian. Nahum 1:7. Ese es el amor y la misericordia de Dios. Pero el mismo profeta también escribió en su primer capítulo: Dios celoso y vengador es Jehová. Vengador es Jehová y está indignado. Jehová se venga de sus adversarios y guarda su enojo contra sus enemigos. Jehová es lento para la ira y grande en poder. De ninguna manera dará por inocente al culpable. Entonces, verdaderamente el Señor es lento para la ira. Él permite que las iniquidades de la humanidad se acumulen durante largos periodos de tiempo porque no desea que nadie perezca, según lo que dice 2 Pedro 3:9. Su deseo, en cambio, es que todos lleguen al arrepentimiento. Pero siempre hay un día de rendir cuentas, tal como lo hubo en los días de Noé, y tal día se ha establecido para esta era. Pablo se refirió a ello en su sermón en Atenas, cuando dijo: Él, Dios, ha fijado un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Hechos 17:31. Una segunda razón para la tribulación es llevar a las personas a la salvación. Sorprendentemente, incluso cuando Dios derrama su ira, su propósito fundamental no es destruir, sino salvar. Isaías 26:9 lo explica de esta manera: Cuando la tierra experimenta tus juicios, los habitantes del mundo aprenden justicia. El hecho brutal es que Dios a menudo tiene que golpearnos en la cabeza con un garrote para llamar nuestra atención y motivarnos al arrepentimiento. El hecho igualmente brutal es que la mayoría de las personas responden a tal disciplina, ya sea maldiciendo a Dios o continúan ignorándolo. Y esto lo van a poder leer en Apocalipsis 9, versículos 20 y 21. Pero algunas personas siempre responden con humildad y son salvas. Como Billy Graham solía decir: el mismo sol que derrite la mantequilla endurece la arcilla. Cuando la ira de Dios sea derramada durante la tribulación, algunos corazones se derretirán, pero la mayoría se endurecerá, ilustrando una vez más que nada es tan engañoso y sin remedio como el corazón humano. Jeremías 17:9. La gente es frívola acerca del pecado, sin embargo, Dios es serio. La tribulación entonces será una expresión gráfica de cuán serio es Dios acerca de la rebelión de la humanidad contra él. Una nota final. Los juicios de los sellos de Apocalipsis 6, que constituyen la Tercera Guerra Mundial, concluyen en los versículos 12 al 17, con la descripción de un terremoto gigantesco que sacude al mundo entero. Debe ser consciente de que esta gran calamidad natural no es parte de la guerra. Esto se debe a que estos versículos constituyen una proléxis a la segunda venida, como se indica en los versículos 12 al 14, que usan el lenguaje clásico de la segunda venida, idéntico al que se encuentra en Mateo 20:29. Observar el marco de tiempo es importante cuando se lee cualquier tipo de literatura. El libro de Apocalipsis en este sentido no es diferente de una novela. Cuando está leyendo una novela, siempre tiene que ser consciente del marco de tiempo del pasaje que está leyendo. ¿Está en el pasado, en el presente o en el futuro? Por ejemplo, es posible que se encuentre con una retrospección mientras lee una novela. De repente, es transportado en el tiempo a algo que sucedió hace años. Entonces, es posible que lo impulsen de vuelta al presente
y lea algunos eventos que están ocurriendo en la historia del libro. El libro podría incluso contener una prolexis. Las prolexis no son tan comunes en la literatura secular regular como lo son en la literatura espiritual. La Biblia está llena de prolexis porque Dios sabe lo que va a suceder en el futuro y a través de la revelación de su Espíritu Santo, Él da conocimiento sobrenatural a sus profetas con respecto a eventos futuros. Entonces, ¿cómo funciona la prolexis en Apocalipsis? La prolexis es un recurso literario muy común en este libro. Aunque este libro está configurado en orden cronológico, en el sentido de que los principales eventos que retrata ocurren uno tras otro, sin embargo, hay muchos lugares en su historia donde se adelantan los eventos que van a ocurrir en el futuro. Debe ser muy sensible a esto si quiere entender lo que está sucediendo en el libro. Por ejemplo, al final de cada serie de juicios hay una prolexis a la segunda venida. Estas se suministran para alentar al lector a tener en cuenta que, a pesar de todos los horribles juicios que se describen en detalle, todo va a salir bien cuando la tribulación termine con el regreso de Jesús. Así, al final de los juicios de los sellos, la segunda venida es retratada en el sexto sello, que consiste en un gran terremoto, el sol volviéndose negro, la luna volviéndose como sangre, las estrellas cayendo a la tierra y el cielo dividiéndose como un rollo. Apocalipsis 6, versículos 12 al 14. Lo mismo sucede al final de los juicios de las trompetas que se registran en los capítulos 8 y 9. Son seguidos por una visión en el capítulo 10 de Jesús estando de pie sobre la tierra en triunfo, y más tarde en el capítulo 11, después de tocar la séptima trompeta, hay una vez más una prolexis a la segunda venida cuando se registra un gran terremoto. Capítulo 11, versículo 13. Y se hace la proclamación de que el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo. Él reinará por los siglos de los siglos. Capítulo 11 y versículo 15. Del mismo modo, al final de los juicios de las copas, el séptimo es una prolexis a la segunda venida, hablando una vez más de un gran terremoto, tal como no lo había habido desde que el hombre está sobre la tierra. Y hasta aquí, Graciela, el material que tenemos con respecto a la Tercera Guerra. Una pregunta con respecto a las prolexis. Cada vez que menciona de la segunda venida, las veces que menciona los terremotos, ¿son distintos terremotos o se está refiriendo al mismo? Muy probablemente, como están hablando del mismo evento, la segunda venida, muy probablemente se estén refiriendo al mismo terremoto. Sería bueno que si nuestra audiencia tiene alguna Biblia de estudio con notas cruzadas, quizás como una Biblia de estudio Thompson o una Ryrie, puedan buscar de que si en realidad los enlazan como un solo evento. Yo pienso que es el mismo terremoto porque están hablando de la misma segunda venida. Yo lo voy a hacer, está muy interesante tu pregunta y lo voy a hacer también. Entonces, sí, yo también. Me generó la curiosidad y bueno, eso es lo que queremos también que ocurra con nuestros oyentes, pero que en los comentarios nos dejen preguntas, su opinión, cómo los está bendiciendo el programa, si lo están compartiendo con alguien más, porque eso también nos da mucho ánimo a nosotros para seguir adelante y quizás si ellos supieran todo el esfuerzo que hay detrás de la grabación de un programa de 30 minutos. Sí, es mucho trabajo, pero bueno, es todo para la gloria de Dios. Amén. Uno lo hace porque se da cuenta que el Señor lo llamó a eso, ¿verdad? Siente uno esa misma pasión que sentía Jeremías, que aunque quería quedarse callado, pero había ahí una pasión que no permitía quedarse callado, y más cuando vemos los terribles resultados que van a producir todos estos eventos en nuestra familia, nuestros amigos, nuestros vecinos. Sí. Que lamentablemente, como ya decía el doctor Reagan, muchos de ellos no quieren saber nada del evangelio, nada de Dios, y pues muchos de ellos esperemos que puedan ser salvos durante este tiempo, aunque quizás muy probablemente van a tener que pagar su vida, ser martirizados, como ya hablábamos anteriormente. Sí, es una pena, pero el enemigo realmente ha vendido la mentira al mundo y la gente lo ha creído. Lo único que podemos hacer es poner la semilla, y aquellos que no entren en la fe ahora, que es la época de la gracia, es el día de la salvación, donde, como decía David, ¿no? Bendecidos son aquellos que no se les va a contar el pecado, ¿no? O sea que somos lavados por la sangre de Jesús. Si yo estuviera viva en el Antiguo Testamento, creo que ya habría muerto más de 100 veces. Pero la gracia es algo que no se va a volver a repetir en la época de la tribulación, que la mitad del mundo muera. Eso va a ser a nivel mundial, no es... Claro. Ahora vemos guerras en Irán, ahora con Israel, pero a nivel mundial no va a haber dónde escaparse.
te puedes imaginar de que todos esos cadáveres nadie va a estar preocupado por enterrarlos. Sí. Entonces lo que se viene es, como ya estuvimos explicando, pestes, plagas que contaminan los ríos, las fuentes de agua potable, que estén, imagínate, 3.500 millones de cadáveres regados por las calles. Sí. Eso va a ser espantoso. Y entonces, ¿por qué alguien rechazaría en este momento la oferta de salvación que Dios está extendiendo a toda la humanidad? Sí, la gente se rehúsa a creer que hay un solo camino, pero es como si uno estuviera en un 5º piso, ¿verdad? Viviendo en un apartamento y se está quemando el edificio. Entonces uno está ahí todo agachadito para no respirar el humo y entra el bombero por la ventana y te dice: yo te voy a sacar, seguime, y salimos por la ventana. Y vos le decís: no, seguro que tiene que haber otra forma de salir. Yo por la ventana no voy a salir. Pero él es el experto. Yo no. Entonces, ¿quién soy yo para decirle al bombero por dónde voy a salir? De la misma forma, uno puede ver a la Biblia como la gran batalla espiritual que Dios tiene que hacer para eliminar todos los ángeles caídos, para eliminar todos los demonios. Es una batalla tremenda. Lamentablemente, la palabra dice que la garganta del infierno se está expandiendo porque la gente recibe la mentira y la acepta. Y la palabra dice que el infierno no estaba diseñado para la gente, está diseñado para Satanás y para sus ángeles caídos y los demonios. Exacto. Sí. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para decirle a Dios que tiene que haber otro camino? Así es, cuando costó un precio tan alto y una muerte tan dolorosa. Pero lo que ofende a nivel público es la mención del nombre de Jesús. Es lo que hace que la gente y todos los que están en estos movimientos woke rechinen sus dientes contra Dios y alcen su puño contra el cielo, y tristemente ese espíritu se va a ver durante la tribulación, donde la mayoría de seres humanos no se van a arrepentir. Queda mucho material, Graciela, por delante. Vamos en el siguiente programa a hablar de cómo esta guerra convencional que hemos analizado en este programa se va a convertir en una guerra nuclear, y esperamos entonces que la audiencia siga interesada en esta serie, las 9 guerras de los tiempos del fin, y que estén siendo de bendición. Este libro, si bien no es doctrinal, me ha ayudado a poner las guerras en orden y, bueno, sí hay diferencias de opinión, pero hablando en general, eso para mí es importante porque estoy viendo un panorama general que antes no veía. Sí, muy bien investigado el libro de y como te digo, él siempre se la ingenia para sorprenderte y también para enseñarte cosas nuevas, que yo creo que si hacemos una encuesta aleatoria entre pastores y personas que enseñan, muy pocos te van a poder hablar de estas 9 guerras. Muy difícil que alguien te lo sistematice de esa manera, así que gracias a Dios y gracias al Ministerio Cordero y León también, que nos han dado toda la autorización para que llevemos a cabo este programa y sea de bendición para muchas personas en todo el mundo hispanoparlante. Bueno, Donald, muchísimas gracias. Se me está acabando la voz. Así te oigo. Y entonces seguimos en el siguiente programa y les hacemos acordar a los que nos escuchan que vayan a endefensadelafe.org y aprovechen el material y apoyen al ministerio de Donald, porque eso es mucho trabajo, el traducir es mucho trabajo, y la verdad que es una bendición poder tener esos libros y esos artículos en español. Así que vayan a ese website y acuérdense que este es el momento de la salvación. Lo que podemos hacer hasta que venga el Señor es estar ocupados. Ahora recuerden que nosotros no salvamos, lo único que podemos hacer es poner una semilla. Entonces pongan semillas donde quieran que vayan para que otros rieguen esas semillas y tal vez esa persona se salve antes de que llegue la tribulación. Así que bueno, gracias Donald una vez más y nos vemos en la próxima, o nos oímos en la próxima. Maranata. Gracias, Maranata, ven Señor Jesús. Dios les bendiga. Amén, amén. No se olviden de suscribirse al canal y apretar la campanita, así les avisarán cada vez que se publique un nuevo episodio. Esto fue Profecías, Misterios y otras cosas que no se predican del púlpito. Introducción, Edgar Umpierre, música por cortesía de Doug Maxwell Media Right Productions y Silent Partner. Nos vemos en la próxima, al menos que nuestra redención ya haya llegado, porque estamos muy cerca. Dios les bendiga.